En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Las voces viajan, caminan, habitan sin que necesiten ver. Las voces se orientan por los sentidos, por los vínculos que creamos o que crean en las vivencias de amor y dolor. Las voces participan, se articulan, discuten y se hacen evidentes en lo material. Las voces construyen oficios, eventos y despedidas. Viajan entre ellas, entre sus conversaciones, y nos hacen sentir que lo propio y lo íntimo es colectivo. Y ahí, en los poemas, se encuentran las voces de dos poetas, Piedad Bonet y Chantal Maillard. Así empiezo con ellas este recorrido, con sus palabras. Dos hijos, un mismo nombre, una misma decisión, un mismo gesto. Dos madres frente a un abismo, contra el tabú, por esa libertad, por el coraje del suicida, como homenaje. Esas son las voces de Piedad y de Chantal y de Piedad. Esas son las voces en duelo, del libro Daniel, Voces en Duelo. Bienvenidos a una conversación con la poeta, novelista y dramaturga Piedad Bonet. Hola Piedad, qué gusto que nos acompañes hoy, qué gusto tenerte en Cartografías Editoriales. Gracias, María Elvira. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en este viaje que se puede mirar de muchas formas, quisiéramos que nos ayudes hoy, Piedad, a todos los que te acompañamos en este viaje, a imaginarnos cuál es el medio de transporte para dialogar entre estos poemas o cuál sería el espacio que atravesaríamos para conversar de este libro publicado por Vaso Roto. Bueno, yo creo que el viaje que vamos a hacer hoy es un viaje hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera vamos a ir a un mundo muy oscuro, o tal vez no tanto, tal vez allá haya unas iluminaciones que no conocemos. Vamos a viajar al mundo de los muertos y vamos a viajar también hacia las entrañas. Vamos a viajar al alma de dos madres que han perdido sus hijos. O sea que vamos a viajar hacia esos corazones, a ver cómo transformaron ese dolor en palabras. Vamos a viajar a sus entrañas, donde esos hijos estuvieron algún día y desde donde salieron a ver la luz y por algún otro agujero, que es el agujero que conduce a la muerte, se devolvieron a una nada o a algún lugar que no podemos nombrar porque no sabemos cuál es. Vamos en un viaje que llega a las entrañas, un viaje que nos permite acercarnos al lugar donde están los muertos, donde a veces hay unas luces, como decía nuestra guía de hoy, que no sabemos ver o que estamos tratando de interpretar como ver. Hoy estamos conversando sobre el libro Daniel, Voces en Duelo, y estamos hablando con una de sus autoras, que es Piedad Bonet. Hoy vamos a hacer un pequeño ajuste de nuestra cartografía usual, porque vamos a vincular la parte de la maleta con la parte del recorrido. Y es así porque creo que detrás de este libro hay una historia de encuentros. Entonces, empecemos con esa historia de encuentros, que es en sí mismo el viaje, y después o durante el recorrido iremos echando esas cosas fundamentales para el viaje de hoy. Piedad, este libro es en sí mismo una historia. Cuéntanos un poco de cómo Chantal y tú se encuentran y conversan a través de poemas que ya existían en otros textos. Pues sí, María Elvira, es una historia realmente extraordinaria, porque
Yo sabía de Chantal Maillard, había enseñado algunos de sus libros en la universidad, también tenía noticia de que había perdido un hijo, pero nada más, digamos que la respetaba como autora y que la conocía, pero ella no sabía nada de mí. Cuando yo gano con el libro Los Habitados, el premio Generación del 27 en Málaga, ella recibe ese libro que es sobre la pérdida de mi hijo Daniel, sobre su suicidio y el suicidio en general, y por supuesto sobre el dolor de la pérdida. Entonces recibo un pequeño correo un día muy temprano en la mañana donde ella me pregunta si yo tuve un hijo Daniel, si ese chico se suicidó, y comenzamos un pequeño intercambio muy sobrio. Chantal es una mujer, digamos, en la cotidianidad más bien de pocas palabras. Cuando yo le confirmé que sí, ella me contó que su hijo también se había llamado Daniel, también se había suicidado a una edad muy semejante de la del mío, pero sobre todo me hizo ver un poema que ella había escrito que era muy similar al que yo había escrito. Habla de una caída, de una gran caída. En el caso de las dos, hablamos de un pájaro, ¿sí? De un vuelo. Eso me impactó muchísimo, hizo que tuviéramos una correspondencia corta, pero digamos intensa, sin tampoco que intercambiáramos demasiadas intimidades ni nada, pero que creó como un lazo importante, un lazo importante. No sé decir si afectivo, pero sí por lo menos estábamos extrañadas las dos de esas coincidencias y las voces de dos mujeres que viven en lugares tan distantes y que luego descubriríamos que teníamos la misma edad, que nacimos en el mismo año y que nos casamos al mismo tiempo. Pasó el tiempo y a mí me hicieron una invitación a Málaga y yo tuve la ilusión de conocer a Chantal. Me invitaban a leer en un festival que hay allí y planteé la posibilidad de que leyéramos juntas. Y Chantal, que ha hecho performance, me invitó a hacer uno. Es decir, no hacer la lectura a la vieja usanza de uno tras otro, una serie de poemas, sino que hiciéramos como una especie de guión y en un escenario habláramos de no solo de las muertes de nuestros hijos, sino que hiciéramos evidente este encuentro nuestro y pusiéramos a dialogar nuestras voces. Y ahí nos pusimos a hacer un trabajo muy intenso, muy riguroso, que duró 2 meses, donde ella me mandó poemas que ya tenía, textos que ya tenía, que hacían alusión a esa muerte, no de una manera tan expresa como lo hacía yo en mi libro, y yo también cogí elementos de otros libros que hablaban de Daniel y de mis miedos y de mis dolores, y los fuimos ensamblando, y esto terminó siendo un evento muy importante, el evento de clausura del festival, aquel en el que me habían invitado, donde en el escenario estábamos una madre frente a otra, digámoslo así, solamente tenuemente iluminadas. Hicimos este diálogo, cantamos unas nanas, hicimos una cosa muy sobria. Chantal habla siempre como de una ceremonia, ¿sí? Realmente era también un gesto de reivindicación de derecho al suicidio, contra el estigma y para perpetuar, por supuesto, la memoria de 2 muchachos valientes que decidieron optar en algún momento por eso, porque sus vidas les estaban siendo muy duras. Piedad, yo estuve leyendo entrevistas o descripciones de qué ocurrió en Málaga ese día y cómo fue ese performance
quisiera contarle a la audiencia lo que otras personas que asistieron expresaron en sus textos, y era que no cabía la gente, ¿no? Llegaban y llegaban personas a un espacio, como tú dices, oscuro. Ustedes estaban vestidas de negro y había una luz que las acompañaba y atrás una música también. Y cómo ahí ocurrieron cosas que la gente, digamos, lo describe como algo muy íntimo, y que cuando uno coge el libro empieza a notar unas similitudes entre ese performance, ese evento, ese oficio y el libro. Y es casi como cinematográfico también, porque es una escena en un solo espacio, dos personajes que conversan y que cada frase, cada diálogo, como en una muy buena película, detona un montón de imágenes. Y eso se siente en el libro. Yo quisiera que nos contaras también cómo fue la construcción precisamente de ese diálogo que ustedes hicieron. Ya nos has dicho que ha sido temático, pero cómo llegar al punto final de esa conversación, cómo decir, bueno, hasta acá, o vámonos por este lado o por el otro. Bueno, como lo que nos imaginamos fue un espectáculo, teníamos que hacer como una curva de tensión, ¿no? Y manejar unos ritmos. Y bueno, eso fue lo que de alguna manera desencadenó las emociones del público, que estaba en un silencio muy respetuoso y tal vez en una gran conmoción interna, porque se trataba de algo muy solemne y muy triste, ¿sí? Y bueno, luego yo le sugerí a Chantal la posibilidad de que esto se convirtiera en un libro, pero Chantal no quería hacerlo. Dijo que ella prefería que esto fuera, digamos, algo efímero, por decirlo así, que no tenía repetición, una especie de gesto que habíamos hecho, tal y como corresponde a un performance. Y yo dejé que, pues, que eso fuera así, porque no quería forzarla en absoluto, porque son territorios, digamos, muy delicados, donde hay que tener mucho respeto. Pero fue pasando el tiempo y no sé cómo, pero algún día Chantal me dijo que Vaso Roto le había hecho la propuesta, eso fue durante la pandemia, y que si yo estaría dispuesta a hacerlo. Y yo le dije que sí, en realidad toda la vida yo había pensado que eso valía la pena plasmarlo en un libro. Y entonces lo que nosotros hicimos fue revisar todo el guión aquel que habíamos hecho, hacer unos mínimos afinamientos, respetar totalmente el orden que habíamos conservado en ese espectáculo, por decirlo así, porque había sido el resultado de un trabajo muy riguroso y no había realmente mucha cosa que cambiar. Entonces empezamos a trabajar, fue como iba a mostrarse en el libro. Y Chantal escogió una especie de libro de arte, diría yo, ¿no? Un libro de una delicadeza tremenda, y los libros de Vaso Roto se caracterizan por ser hermosos también y por tener mucho cuidado en la edición, que es lo que ha pasado con él. Entonces, los poemas de Chantal van en un fondo muy oscuro, negro, ¿sí? Prácticamente, y el mío en un tono gris, pero no son fondos planos, sino una cuestión muy sugerente en la manera como se diagramó y cómo se concibió, digamos, el diálogo, también para que el lector se oriente y sepa que siempre que está leyendo sobre negro, está leyendo a Chantal, y a mí me está leyendo sobre gris, porque no es que sea un poema de ella y un poema mío, no, para nada, sino, como digo, hay unas especies de ritmos en que de pronto una toma la palabra, se extiende un poco, y la otra entra en un determinado momento, llevada por exactamente eso, la temática, ¿no? Para ir transitando por caminos cercanos, pero con voces muy diferentes. Piedad, quisiera pedirte que nos leyeras uno de esos poemas y que empecemos a entender de qué se trata encontrarse en la poesía. Bueno, pues este es el segundo poema del libro. Es mío, ¿no? Otra vez sales de mí, pequeño, mi sufriente.
Otra vez miras todo con mirada reciente y llenas tus pulmones con el aire gozoso. Ya no lloras. El mundo, de momento, no te duele. Todo es tibio esta vez, caricia pura, como una prolongada primavera. Ignoras mi útero vacío, mi sangrado. Desconoces que el grito de dolor de parturienta va hacia adentro y se asfixia sofocado para que no trastorne el silencio que ronda por la casa como una mosca azul resplandeciente. Mis manos ya no pueden cobijarte, solo decirte adiós, como en los días en que al girar ansioso tu cabeza, mi sonrisa se abría detrás de la ventana para encender la tuya, cuando todo era sencillo transcurrir, no herida, ni entraña expuesta, ni desgarradura. Hoy vamos en un recorrido por las palabras, vamos en un recorrido que llega a las entrañas y estamos con Piedad Bonet. Estamos conversando por un libro que es atípico porque surge de un performance y también surge del encuentro de dos poetas. Piedad Bonet nos ha guiado en este recorrido y hemos reflexionado sobre cómo un libro en lo material puede transmitir varias de las cosas que se transmiten en una puesta en escena como es el performance. Hemos hablado, por ejemplo, de lo que decía Piedad, de cómo la edición de este libro en un blanco y grises y texturas nos empieza a sugerir una voz, un estilo u otro. A mí hay algo que me gustó mucho de este libro, Piedad, y es que aunque nos da pistas de quién es la que está hablando, desde el inicio no dice quién es quién. Uno tiene que buscar al final o pasar rápido las hojas y ver que al final está dicho como en un fondo gris, todos tus poemas, dice poemas de Piedad y están todos, y al otro lado dice poemas de Chantal y están con el otro color los demás. Eso me gusta porque al principio uno podría coger el libro y no obsesionarse por saber quién me está hablando, sino dejarse llevar por ese arco narrativo que ustedes mismas construyeron en su propuesta. Sí, así se le presenta al lector como una especie de reto, ¿no? De descubrimiento de la identidad, ¿no? De esas voces, porque yo creo que sí tenemos voces muy distintas, ¿no? Pero se puede hacer ese camino así como tú lo estás sugiriendo, simplemente oyendo hablar de una tragedia o de dos tragedias, que son una finalmente, ¿no? Que es la de tantos hijos que se suicidan y de tanto dolor de madres que quedan huérfanas de esos hijos. Piedad, en este recorrido siempre hablamos de la maleta y yo no quisiera dejar pasar la música que elegiste para este programa, una música que a mí me ha acompañado en los últimos días y que cada vez que la oigo siento ese viaje que me dice: acá te vamos a estar acompañando siempre en el viaje por las tinieblas, por la oscuridad, pero por la luz, el amor, el dolor, el arte como un camino también. Quisiera que nos contaras un poquito de esas elecciones. Como yo escribí un libro también sobre la muerte de Daniel y tuve que recorrer como muchos territorios donde se hablaba de suicidio, dolor y muerte, pues también llegué a la música y me encontré con dos padres que perdieron a sus hijos y que hicieron canciones al respecto, Nick Cave y Eric Clapton. Eric Clapton, un niño muy pequeñito que cayó por una ventana, y Nick Cave, un hijo adolescente que parece que en un episodio confuso cayó a las aguas del mar desde un acantilado. Y ellos tienen pues esta música preciosa, perturbadora, ¿sí? Como tantos otros músicos que han hablado sobre la muerte de sus hijos a través de la música, sin que eso sea una cosa expresa, sino que lo sabemos de una manera anecdótica. Hay algo que cada vez que te oigo, te leo en diferentes espacios, Piedad, me gusta mucho, y es esos adjetivos con los que tú acompañas, ¿no? Son una música perturbadora, no es una conversación fácil, no es placentera, y a veces se tiende a utilizar otros adjetivos, pero quisiera que en esta maleta nos contaras de esas palabras que eliges para narrar eso, el suicidio, la muerte de un hijo. Voy a hablar tanto del performance que hicimos, de la performance con Chantal,
como del libro, porque para las dos cosas se necesitó cierta valentía, que nos obligó a tener una emoción contenida en el escenario. Ya eso en el libro pues funciona de una manera distinta. Hubo también un rigor del trabajo, que digamos en esa maleta de viaje metíamos estas cosas, el rigor, nuestros propios miedos, el miedo, digamos, a quebrarnos en el escenario, el miedo también al sentimentalismo, que por fortuna creo que no incurrimos en eso, ¿sí? Y por supuesto, lo más importante de lo que metimos en esa maleta son palabras, poesía. Es decir, es un viaje a través de la poesía, no a través de otro lenguaje. Y la poesía tiene la capacidad de decir las cosas de una manera inédita, llevarnos al terreno de las emociones y también al terreno del misterio, de lo oscuro, de lo incomprensible, de lo trascendental en la vida de los seres humanos. De manera que creo que esa es la maleta que cargamos nosotros desde que decidimos escribir cosas sobre nuestros hijos. Hoy nos fuimos de viaje con Piedad Bonet, hablamos de este libro que se llama Daniel, Voces en Duelo, un libro que nos permite viajar por lo incomprensible, es un viaje a través de la poesía, de las palabras, de, como dijo Piedad, el rigor de dos mujeres que deciden encaminarse en un proyecto de conversaciones a través de su poesía. Piedad, no quisiera despedirnos sin que nos leyeras un último poema. Bueno, María Elvira, con gusto. A ver, este poema dice el psicoanalista que el salto hacia el vacío es en forma simbólica un regresar al vientre de la madre. De otro modo me hubieras tú buscado, de otro modo habría yo querido recibirte en la curva más dulce de mi adentro, en un cobijo de azules membranas, en un mar de benigna oscuridad que librara tus ojos de la herida del sol de cada día. Mas a tu hora solo fui intemperie, un agujero en la red que tejí con torpes hilos, por donde regresaste hacia esa nada, de donde alguna vez viniste a darme luz, temblor, sentido. Piedad, muchas gracias por este poema, por tus reflexiones, por la experiencia que compartes hoy con nosotros, también por evidenciar los puentes que pueda haber entre la poesía y otras expresiones artísticas, la música, pero también quisiera agradecerte por señalar en diferentes momentos cómo este es un tema del que hay que hablar. No podemos decir que se siga hablando el suicidio como un tabú, y eso creo que también hace parte de este programa, de las conversaciones difíciles y que queremos afrontar. Gracias a ustedes, María Elvira. Quiero que sepan que Daniel, Voces en Duelo, está disponible en todas las librerías de Colombia. También pueden encontrarlo en libreriasiglo.com o visitarnos en nuestra librería en el barrio La Candelaria, o también pueden meterse a internet, googlear y con seguridad van a encontrarlo en varias plataformas digitales. Recuerden que también podemos seguir conversando de este tema, de este libro, a través de nuestras redes sociales. Estamos como @Siglo del Hombre en Facebook, Twitter y en Instagram. Y si les gustó este viaje, recuerden que este programa está también disponible en plataformas de podcast. Estamos como Cartografías Editoriales, en Spotify, Apple Podcast y en Deezer. Nos vemos en un próximo encuentro de voces, en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial.
En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.